Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanará, y nos salvará, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de los pasos que El mismo serás, no importa dónde estés. Muy buenas tardes. Agradecemos mucho a Dios que nos haya traído con bien aquí al hermoso estado de Virginia. Estamos muy alegres de estar con ustedes, de estrechar sus manos si no los habíamos visto hace tiempo y si los conocemos por primera vez, estamos muy alegres de conocerles. Eso es de gran bendición para nuestra vida. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estar enfocándonos específicamente en lo que dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, verso 27. El matrimonio es uno de los pactos que Dios estableció aún antes del pecado. No solamente ello, el matrimonio, podríamos decirlo, es uno de los más difíciles a guardar por la complejidad del mismo. Estar casado no es sencillo. Nosotros tenemos 30 años de matrimonio con mi esposa y ha sido una de las bendiciones más grandes que hemos recibido en la vida después de la salvación en Cristo Jesús. Esto es porque, como dice el proverbista, el que haya esposa halla el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. En este concepto, lo primero que tenemos que entender es qué tan importante es el matrimonio para todos y cada uno, sobre todo para la sociedad. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se puede guardar este pacto o la promesa, especialmente con tantas acechanzas del enemigo? ¿Y cómo podemos entenderlo y discernirlo mejor? Tenemos que ir hasta el principio, tal y como lo dijo Jesús cuando le hicieron la pregunta en cuanto a el matrimonio. ¿Es lícito aborrecer a la mujer por cualquier causa? Tiene que ver con el hecho de que tal vez muchos de nosotros no nos ha ido también el matrimonio y lo más fácil hacer es deshacernos de nuestra mujer. El detalle es que el pacto es tan profundo y es tan sagrado que lo tenemos que ver de la manera que Dios lo estableció. Así que lo primero que vamos a ver es Génesis capítulo 1 y vamos a ir al principio para entender lo completo, lo hermoso y lo bello que es el matrimonio. ¿Ok? Leamos ahí en Génesis 1, el versículo 27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre, el ser humano, a diferencia de las bestias de la tierra,
tiene mucho más valor y es mucho más importante. Y tiene que ver porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aún cuando lo ve y lo habla Jesús y hace una comparación, le dice a los discípulos: ¿acaso no valéis más vosotros que las aves? En ese espacio está indicando que el ser humano tiene mucho más valor que las aves, que las bestias y que los peces. La pregunta es ¿por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es la razón por la cual tenemos más valor y sobre todo tenemos lo que los animales no tienen. ¿Qué es esto? El libre albedrío. ¿Qué es esto? La capacidad de desarrollar una moralidad. ¿Qué es moralidad? Entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es libre albedrío? La capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Nadie decide más que nosotros. Y eso tiene que ver también con el matrimonio. Cuando Dios forma entonces al hombre, lo primero que tenemos que entender es que lo hace a su imagen y semejanza. Después de ello, lo que tenemos que entender es cómo fue formado el hombre en cuanto a su humanidad, en cuanto a su creación, en cuanto a la forma en que está hecho. La manera más sencilla para entenderlo, lo dice la Escritura, es sencilla. Dios creó. ¿Y qué es la creación? La creación es de donde no hay nada, Dios lo hace. A diferencia de los evolucionistas, dicen que nosotros venimos después del desarrollo de una generación espontánea. No es así. Dios en un momento de la eternidad creó los cielos y la tierra. Dios en un momento y al final de crear todo esto y de poner orden todo, dice que creó al ser humano en el día sexto. Y que cuando lo crea, lo primero que hace es que crea su parte interna, la parte que tiene la capacidad de libre albedrío, la parte que está hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que señoree, dice la Escritura, sobre todo lo que en ella hay. Si leyésemos ahí brevemente en el versículo 26 diría: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está el concepto es que Dios crea la parte de adentro, la parte interna, lo espiritual. Y cuando habla de hombre, la palabra correcta es humanidad. Hadama es humanidad en el hebreo. Ahora, pero viene otro concepto interesante. Primero crea la parte de adentro, la parte espiritual, y después forma, y la palabra formación es diferente a la palabra crear porque forma de la tierra, del polvo de tierra, el cuerpo humano. Y lo que hace es que hace un cuerpo humano, un cuerpo varonil con el aspecto adulto. Siempre hay esa pregunta, ¿no? ¿Tenía o no tenía Adán ombligo? Se hace esa pregunta, ¿por qué? Porque del ombligo comemos nosotros. No, lo que tú tienes que entender es cuando Dios hace a Adán, lo hace con un aspecto adulto. En la parte de la ciencia, los jóvenes tienen que entender que cuando Dios hace la tierra, por ejemplo, la hace con una apariencia de ya muchos miles de millones de años. Es una apariencia adulta en el caso de Adán, y cuando lo forma, porque el nombre Adán viene de la palabra, ¿verdad?, Adama, que significa rojizo, tierra, porque la tierra pues es rojiza. Entonces cuando Dios lo hace, lo crea primero en la parte de adentro, la parte que tiene la capacidad de pensar, analizar y señorear, como dice aquí el versículo, y después forma del polvo el cuerpo físico, lo que tú y yo podemos tocar y palpar. Y lo forma en un aspecto de adulto y lo forma varonil, con las partes genitales varoniles. ¿Ok? Y dentro de este envase que Dios había formado, del cuerpo físico varonil, coloca aquello que Dios había creado, lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si tú ves, por ejemplo, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Si lees el salmista y al profeta, dice que Dios no tiene ojos, pero puede ver, no tiene oídos, pero puede oír. Porque el concepto del ver y de oír no solamente es un concepto físico, sino es un concepto espiritual. Entonces, todo esto que Dios crea en la parte de adentro,
la coloca sobre el cuerpo físico varonil. Y cuando la coloca en el cuerpo físico varonil, dice ahí en Génesis 2:7, que Dios da aliento de vida e hizo al primer hombre alma viviente y se formó. Ahora, leamos otra vez ahí en el versículo 27, 1:27 de Génesis, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Hombre es Hadama, de humanidad. No es hombre, no es varón, es Hadama, es humanidad. A imagen de Dios los creó, lo dice, varón y hembra los creó. Esto es un concepto muy profundo. Cuando Dios crea la parte de adentro, según dice la Escritura, lo leemos, creó la parte espiritual, varón y hembra. Y eso que había creado, lo colocó dentro de un cuerpo varonil físico. Si tú sigues leyendo, por ejemplo, ahí, dice en el versículo 7 del capítulo 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo que Dios colocó en ese cuerpo físico varonil? Lo que había creado la humanidad. Varón y hembra estaban adentro, era uno, adentro del cuerpo físico varonil. Pero luego Dios se da cuenta de algo, no porque no supiese, sino porque así se desarrolla el capítulo 2 de Génesis. Dice en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dice ahí, le haré ayuda, ¿qué? Idónea. Ahora, ¿qué significa ayuda idónea? La palabra idónea viene del griego eser. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la palabra Nazaret? ¿Han escuchado la palabra Eliezer? Cuando hablamos de la palabra etzer en hebreo es ayuda. Es ayuda. Por ejemplo, cuando Abraham le dice a Dios, bueno, ¿a quién le voy a heredar todo lo que tengo? Se lo daré a mi siervo Eliezer, en hebreo es aquel que me ayuda, se lo voy a dar a él. ¿Se acuerdan de Lázaro en el Nuevo Testamento? Lázaro es una transliteración de ser, que significa Dios es mi ayudador. Entonces, cuando Dios ve esto, ve que el cuerpo físico varonil, el que adentro de él está el varón y la hembra, porque es lo que había creado Dios en la parte espiritual, se da cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Solo en qué aspecto? En el aspecto físico. Y se da cuenta, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando le empieza a dar los nombres a los animales, ¿verdad? Todos tienen pareja, pero él no tiene pareja. Y Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviese, ¿qué? Solo. Le voy a hacer una ayuda, ¿qué? Idónea. Ahora, esta parte de la ayuda de etzer, esto lo quiero explicar brevemente más porque es muy importante. Lo que es importante entender acerca de la ayuda idónea es esto, hermanos. Cuando la mujer piensa en ayuda idónea, tristemente piensa automáticamente en algo menor. A veces lo ve como si fuera la subdirectora del director, la vicepresidenta del presidente, porque se está malinterpretando la palabra ayuda idónea, etzer. Aben etzer indica en el hebreo y se utiliza en otras partes de la Escritura, por ejemplo, para decir que Jehová etzer al pueblo de Dios. Y todos sabemos que Jehová no es inferior al pueblo de Dios, que es superior. Porque etzer también se puede traducir como aquel que fortalece. Aquel que fortalece. ¿Hay algo más que está pasando? ¿El audio? ¿Me detengo? ¿Sigo? Ok, es que no sabía. Ok. Entonces, etzer es alguien que fortalece. Esto es, cuando Dios nos ve solos, yo tengo un hijo de 14 años. Levanten la mano que tiene hijos varones, hermanos. Okay. Mira, cuando tú ves un hermano en la congregación que no está casado, luego te das cuenta. Es más, la mayoría de los jóvenes que están solteros están delgados porque se malpasan de comer o lo que sea, se visten mal. Y en el momento que se casan, todo cambia, porque la mujer viene a ser esa etzer,
fortalece al varón en varios aspectos. Velo de esta otra manera, ¿ok? Velo de esta otra manera. Si la mujer no estuviese ahí, ¿cómo seríamos nosotros fortalecidos? ¿Cómo podríamos hacer las cosas? La idea de ayuda idónea tiene que ver con esto. El concepto hebreo es: alguien está delante de mí, frente a mí. Lo utilizaban de esta manera. Vamos a decir que yo voy a cargar este púlpito. Solo lo puedo cargar, sí, pero si tuviese una ayuda idónea enfrente de mí, entre los dos lo pudiésemos, ¿qué? Cargar. No era bueno que el hombre estuviese solo. Necesitaba alguien que estuviese enfrente de él para ser su ayuda, para ser su fortaleza, para elevarlo al nivel que tiene que estar elevado. Eso fue lo que Dios vio. Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Si se va tu mujer a cuidar a tu suegra por 1 mes o 2 meses, te vas a dar cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. No combinas en cuanto a la ropa, no te alimentas bien y la mayoría de las veces la casa está un desastre, está sucia. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Este es un concepto de ayuda idónea. Por lo tanto, cuando dice la Escritura que vio a Adán y se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, dice: le haré ayuda idónea. Voy a colocar a alguien enfrente de él. Y aquí viene la idea de lo que es el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio entonces? El matrimonio tiene que ver con ¿qué? Ahora yo puedo hacer que alguien le ayude. Y el nombre que le va a colocar a ella va a ser varona. No se llama Eva hasta después del pecado. Antes del pecado se llamaba varona, porque vino a ser del varón. Lo explico de una forma más profunda, si me permiten, ¿ok? Veamos en cuanto a este concepto, ¿ok?, de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 21, 22 y 23. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, dice ahí, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ahí está la palabra mujer, Isha. Varón es Ish. Varona es Isha. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro del hombre varonil, dentro de Adán, ya había estado creado el varón y la hembra. En la parte intangible, en la parte espiritual, en la parte que no se puede tocar, ya estaba creado el hombre, el varón y la hembra, según dice Génesis 1:26, 27, 28. Pero estaban en un cuerpo físico varonil. Un cuerpo físico varonil no estaba bien, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Dios dice: necesito hacerle una ayuda idónea. ¿Y qué es lo que hace? Hace que duerma, saca la costilla, y dice ahí el versículo 22, y de la costilla dice que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue ¿qué? Fue tomada. Y aquí está el concepto, 24. Por tanto dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y será una sola ¿qué? Carne. El matrimonio es tan importante que cuando Dios lo estableció, en el pensamiento de Dios divino, estableció el convenio del matrimonio en la pureza y limpieza y santidad del humano. No había pecado todavía. Este es el único pacto que se hizo en la pureza de la creación y de la humanidad. Es el primero y único pacto que se hizo antes del pecado. Y Dios quería que el hombre y la mujer estuvieran unidos en matrimonios para enseñar la belleza de la comunión entre Dios y el hombre. Esto es, estaban en un cuerpo físico, lo que había creado, pero en el momento que Dios de la costilla forma a la mujer, hay una separación de aquello que ya estaba unido. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Levanten la mano si me están siguiendo. Y cuando hay esta separación, ellos dos están separados,
Pero cuando Adán ve a la Isha, cuando Ish, el varón, ve a la Isha en hebreo, dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque de él había sido tomado. Si tú no ves a tu esposa de esa manera, no vas a guardar el pacto del matrimonio hasta que mueras. Por eso cuando Pablo muestra la belleza del matrimonio, ¿cómo lo hace? Dice, el matrimonio es como Cristo y ¿qué? Y la iglesia. O sea, y los dos serán una sola carne, porque ya lo eran antes de. Porque la creación del varón y la hembra ya estaban dentro del cuerpo físico varonil. Solamente que como estaba solo en la parte física, era necesario que separarlos, formar a la mujer de la costilla, y al separarlos de lo que ya era uno, vinieron a ser dos. Y cuando los dos se unen en el matrimonio, vuelven a ser una sola ¿qué? Carne. O sea, lo que ya era al principio, vuelve a ser. Fíjate lo increíble. Tú no puedes culpar nunca a Dios en cuanto a tu esposa. Porque Dios te dio libre albedrío. Tú decides. Yo no sé qué te gustó de tu mujer. No sé si fue el cabello, el cuello, las manos, los brazos, el ojo, la nariz, o más mejor dicho, tal vez fue el corazón. Pero tú no puedes decir, no, es que, Señor, elegí mal. No. Por eso tú tienes esa moralidad, libre albedrío y capacidad de decisión. Y fíjate cómo es el concepto del matrimonio, el pacto. Por lo tanto, el hombre dejará padre ¿qué? Y madre. Yo le decía a Adán cuando llegamos, ve a tu hija, 3 años, vete despidiendo de ella. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ella se va a casar con alguien. Y cuando ella se case con alguien, lo va a dejar. Porque aunque ella nació de su mamá y de la unión de su mamá y su papá, ella no será una sola carne hasta que encuentre a su esposo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ella será una ayuda idónea para su esposo. Y es un mandamiento que deja padre ¿qué? Y madre. ¿Tienes hijos? Abrázalos y empieza a dejarlos ir. Porque la ley de la vida es esta. El verdadero amor se encuentra en preparar a un hijo para quien será tu nuera. Y dice la hermana, pero es que no era la que yo quería. Pues no importa. Aunque no fuese la que quisieras, es la que vas a recibir. ¿Ok? Es parte de la vida. Ahora, ve la complejidad del matrimonio. La complejidad del matrimonio es tanta que somos diferentes en toda su forma de ser, el hombre y la mujer. Somos completamente distintos. Pero cuando nos unimos, somos una belleza, si nos unimos correctamente. Esto es, en un estudio de la Universidad de Cambridge, el cual lo hizo Simón Barón Cohen, que fue el profesor de psicopatología y desarrollo, explicó lo siguiente. El matrimonio no es fácil, hermanos, es complicado. Por eso tiene que reinar 2 cosas, el amor y la sujeción. Aunque el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, porque los dos fueron creados en la forma espiritual a la misma vez, la mujer fue formada por causa del varón, no al revés. Y en este sentido, fue la mujer también la que fue engañada primero, aunque después el varón cayó.
Así que, ¿duele tener hijos? Sí. Échenle la culpa a Eva, porque por ella la causa fue que iba a doler el concepto de tener hijos. Pero este hombre hace un estudio para indicar la complejidad del matrimonio, porque una de las cosas que vamos a aprender esta semana es, no es difícil estar casados si entendemos que el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, pero tienen diferente función y están de alguna u otra manera diseñados de una manera distinta. Este neurocientífico lo que hizo es que hizo un estudio y dijo lo siguiente en cuanto a su estudio. Se daba cuenta que el hombre era muy distinto a la mujer y empezó a hacer exámenes, análisis del cerebro del hombre y de la mujer y se dio cuenta de algo muy interesante. En el momento en que el niño o la niña están en el vientre de mamá, tienen el cerebro del mismo tamaño. Pero después de unas semanas, cuando la testosterona empieza a entrar en la adhesión que tiene Dios para hacer varón al hombre, empieza a quemar parte de su cerebro. Y la mujer, su cerebro empieza a crecer más grande y el del hombre crece más que chiquito. Dicen las hermanas, finalmente entiendo todo, dice. Y la parte que se quema por la testosterona es una parte en el cerebro que tiene que ver con la comunicación. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Simón Baron Cohen de la Universidad de Cambridge? Dijo que él le dio un título a cada cerebro y dijo, el cerebro del hombre es sistema, es un cerebro S, que es el de la parte de la izquierda. ¿Qué quiere decir S? No puedes pasar de la derecha a la izquierda, solamente de arriba hacia abajo. ¿Te das cuenta? Pero cuando vio a la mujer y vio su cerebro, dijo, wow, el cerebro de la mujer es E. ¿De qué? De empatía. El del hombre es sistema, S, la mujer es empatía. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. El hombre tiene un cerebro sistemático. Principio, fin. Voy a la tienda, compro esto, me regreso. Tengo intimidad física con mi mujer, termino, ya terminé, me pongo a roncar. Es un sistema, es un cerebro sistemático. Jugamos fútbol, queremos ver quién gana. 1-0, 2-0, 3-0, alguien tiene que ganar, sistemático. Competitivo, adrenalina, le gusta la acción, le gusta ver sangre, es un sistemático, que la gente muera. Es algo que así estamos diseñados como hombres, ¿ok? Vamos a jugar desde niños en carritos. Mi carrito es mejor que el tuyo, competición. Pero el cerebro de la mujer es empático. ¿Qué indica esto? Que en el cerebro de la mujer, ¿qué es la empatía? Es la capacidad de comunicarse sin palabras. Levanta la mano que me está siguiendo. Esto es, una mujer sabe lo que tiene el hombre sin comunicarse, sin decir palabras. Entonces, la mujer está estudiando en forma general todo lo que está pasando. Tiene una capacidad de ver todos los detalles, el hombre no. Tú te das cuenta de esto muy sencillamente porque cuando el hombre se sienta a ver la tele y tú llegas y te pones a hablar con él, no te va a hacer caso, porque es sistemático. El hombre no tiene la capacidad de hacer muchas cosas a la misma vez, la mujer sí lo tiene. Si tú le hablas al hombre y le dices, ¿cómo estás? Su respuesta es sencilla, bien. Y luego tú te enojas. No es lo que querías saber, para el hombre sí.
La mujer quería saber no solamente cómo estás, quiere saber todo con lujo de detalles de tu día, porque es empatía. La mujer es distinto al hombre en ese concepto. Una hermana con otra hermana en la iglesia se pueden dar cuenta que están enojadas sin decir ninguna palabra. La hermana le dice al hermano, ¿te diste cuenta cómo la hermana está molesta? Dice el hermano, ¿de qué estás hablando? ¿No te diste cuenta cómo me habló? Pero no te ha dicho nada, mi amor. Mira los ojos. ¿Ves cuando hace la ceja así? Si ves eso, ¿de qué me estás hablando? Porque es empática. Su cerebro tiene esa gran capacidad de pasarse de un lado al otro lado sin ningún problema. La mujer tiene la capacidad de hablar con tu mamá por teléfono, de ver la telenovela, de limpiar la casa, de pegarle al hijo, de hacer todo a la misma vez, porque tiene un cerebro empático. Somos muy distintos. Fíjate en la comunicación, cómo es la mujer. De pronto llegas del trabajo, estás tranquilo en el sillón, viendo un partido de fútbol o las noticias, y la mujer te dice, ¿tienes sed? El cerebro sistemático dice simplemente ¿qué? No. La mujer se levanta y está enojada toda la tarde. La pregunta es ¿por qué? Porque la mujer no te preguntó, ¿tienes sed? A ver, déjate lo explico mejor dicho, ¿ok? Hermanos varones, sí les preguntó, ¿tienes sed? Hermanas mujeres, no le preguntó, ¿tienes sed? ¿Qué quiere decir? La mujer no te preguntó, ¿tienes sed? Lo que la mujer te preguntó es, necesitamos agua. Es lo que el hombre es sistemático. ¿Por qué no me dices que necesitamos agua? Si ves cuando la mujer te dice, ¿no se te antoja un cereal con leche? Y tú dices, no, y se molesta. Es que la mujer no te preguntó, ¿quieres un cereal con leche? Lo que la mujer te acaba de decir es, no hay leche. Y cuando tú te paras, porque tú le dices amablemente, ¿a ti te gustaría? Sí, pero no hay leche. Ah, ok, ahorita voy. Y cuando tú vas hacia la puerta y estás a punto de abrirla y la abres, pero también necesito esto. O sea, el hombre diría, ¿por qué no me dices desde el principio, mándame a la tienda con la lista? ¿Sí ves por qué el matrimonio es complejo? El matrimonio es complejo, hermanos, porque somos distintos, pero los dos somos una sola, ¿qué? Carne. O sea que juntos sería increíble. O sea, la mujer a veces te dice, ¿tienes hambre? El hombre es sistemático, no. La mujer se enoja. Porque la mujer lo que te está diciendo es, llévame a un restaurante. Es lo que te está diciendo, pero tú no lo ves así. No solo eso, es bien interesante esto, hermanos, porque luego tú le dices, ¿quieres que vayamos a un restaurante? Sí. Y tú le preguntas, hombre, ¿a cuál quieres ir? Y ella dice, al que tú quieras. Y tú vas al restaurante que más te gusta. Y llegan al estacionamiento y ella se molesta. ¿Por qué? Porque no te dijo al que tú quieras. Lo que tu mujer te ha dicho es, quiero que me lleves al restaurante que tú ya debes saber que me gusta a mí. Se ríen, pero es la verdad. Y lo increíble, es tan complejo su cerebro de la mujer, hermanos, que no solamente te dice eso. La mujer está diciendo, quiero que tú quieras llevarme al restaurante que a mí me gusta. Espérate, es complejo. Cuando ves la Biblia, ves el matrimonio, esto era lo que causaba los problemas entre el hombre y la mujer. Por eso le dijeron a este Jesús, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? Porque el cerebro de la mujer tiene la capacidad de recordar muchísimas cosas. Y por eso la mujer tiende a ser más rencorosa que el hombre. ¿Tú te has dado cuenta cómo entre los varones tenemos un pleito en la iglesia?
y el próximo domingo estamos orando y decimos todos amén. Pero cuando la mujer tiene una riña en la iglesia una con otra, hermanos, no se pueden ni ver en pintura, hermanos. Esto es un concepto del cerebro. ¿Qué estamos diciendo con ello? Cuando Dios forma a Adán y Eva, lo primero que tenemos que entender es que el matrimonio es un pacto muy sagrado, hermanos. Por eso dijo Jesús claramente, Mateo 19, lo que Dios unió, no lo separe ¿qué? El hombre. Nosotros tenemos que ver primero esa parte, que el matrimonio es algo muy sagrado. Es la primera parte que tenemos que ver, que el matrimonio es muy, muy sagrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque fue creado antes de. Y tenemos que ver a nuestra esposa como una bendición, no como una maldición, como una bendición. Pero, ¿qué pasa si la mujer es rencorosa? ¿Si ven cómo estaba lloviendo ahorita allá afuera? Si recuerdan de nuestros países de origen, Centroamérica, Sudamérica o México, donde los techos tenían muchas goteras, ¿recuerdan eso? Y había una gotera, ¿y qué hacía uno cuando había una gotera? Agarraba un sartén y lo ponía debajo de una cubeta, y toda la noche tenías que estar escuchando toc, toc, toda la noche. Dice el proverbista, fíjate lo que dice Salomón. Salomón tuvo más de 700 mujeres. Dice que la mujer rencillosa es como una gotera en la casa. Porque está, ándale, 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 ándale. Es como un cuchillito de palo. No corta, pero cómo lastima. El matrimonio debe de tener un enfoque correcto. ¿Dios lo estableció? Sí. Número 2, ¿somos creados con libre albedrío? Sí. Número 3, ¿fuimos puestos en un cuerpo físico solamente? Sí. Y después fuimos separados por nuestro propio beneficio. Primer concepto, por lo tanto dejará al hombre a padre ¿qué? Y madre. Es más, se dice casados, no casatres, casácuatros, no. Y yo sé que es muy difícil, hermanos, porque en este país lo que sucede, hermanos, es que muchas veces invitamos a mucha gente a venir al país y vivimos como 10 o 15 personas en una casa. Pero eso no permite que crezca. Si tú eres de Guatemala, amo a mis hermanos de Guatemala, pero son un concepto de comunidad, de matriarcado. Toda la familia en una casa. Y que la que manda es la jefa. Tú eres nuera, pues como si fueras hija. Es un sistema matriarcal. Pero la idea del matrimonio es solamente 2. ¿Por qué? Para que de esta manera pueda uno continuar. Y que una vez más, regresamos al punto, ¿de quién es la culpa que estás casado con el cónyuge a tu lado? No es mi culpa, hermano, yo te acabo de conocer. Tú decidiste. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para preservar ese pacto con Dios? ¿Qué fue lo que sucedió en el momento que Eva cometió el pecado? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Los dos vinieron a salir fuera del jardín del Edén. Si tú ves, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice la palabra de Dios, primera carta de Timoteo 2, 9, dice así la palabra de Dios. Leeré en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió ¿qué? A transgresión. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué la mujer fue engañada? Por la empatía. Simplemente por eso, hermanos. Por la empatía. ¿Por qué fue engañada? Porque su libre albedrío fue movido por la serpiente. La pregunta es ¿por qué? Ponte a pensar en esto. Pensemos en nuestras familias, aquellos que estamos casados. El hombre tiende a ser más frío en las decisiones. Sí, sí, no, no, sistemático. Si el hijo se equivocó, vamos a pegarle. Y le pegas y después andas como si nada. ¿A poco no? Pero la mujer no puede hacer eso.
¿Por qué la mujer en el momento que le pegan a su hijo grita? ¿Qué le estás haciendo? O si lo hace después se siente culpable. El hombre no. A nosotros nos olvida luego, hermanos. La mujer no es así. Cuando la mujer es engañada, eso trajo una gran desgracia al matrimonio. ¿Por qué? Porque el varón tiene que llevar a cabo una función. Una vez más, el hombre no es más importante que la mujer. El hombre no tiene más valor que la mujer. El hombre lo que tiene es una función distinta a la mujer. Estamos cerca de la capital de los Estados Unidos, la Casa Blanca. Hay un presidente y hay una vicepresidente. Los dos son importantes, pero cada uno tiene su propia función. Para mantener el pacto del matrimonio, tú no puedes humillar a tu mujer como si ya no funcionara o no sirviera. Tu mujer es importante. Es más, si lo leyéramos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, la Escritura nos declara lo importante que es la mujer. Primera de Corintios capítulo 11, dice ahí en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también del varón nace la mujer, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Esto es, la mujer tiene simplemente una función importante. ¿Cuál es la función del varón, hermanos? Ser cabeza. Amar, dirigir, proveer, cuidar. Tenemos una función. Esa es nuestra función. Debemos amar a la mujer. Fíjate que si nos hubieran dado la parte del respeto hubiera sido más fácil para el hombre porque somos sistemáticos. Pero se nos da la parte más difícil para nosotros, el amor. El amor no busca ¿qué? Lo suyo. Y luego cuando entramos al punto de la mujer o la función de la mujer es distinto. Porque la función de la mujer tiene que ver con ¿qué? Con sujetarse. ¿Y qué difícil es sujetarse para la mujer? Porque la mujer piensa, si Dios no me dio un varón o un buen varón, eso anula mi decisión de sujetarme. No es así. Cuando dice Colosenses capítulo 3, las casadas estén sujetas a sus maridos, nunca dice, las casadas, si su marido no es buen marido, no se estén sujetas. No dice eso, hermanos. Es casadas, están sujetas a vuestros ¿qué? Maridos. ¿Cómo conviene qué? En el Señor. El rol del varón es pero el rol, la función de la mujer es Tú no eres menos importante como mujer, no tienes menos valor como mujer, pero sí tienes una función distinta que el hombre. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Para poder preservar el establecimiento del matrimonio, lo que tenemos que entender es que el hombre es diferente a la mujer. No solamente en la forma en que está diseñado, pero en la forma en que funciona. Mi función no es más importante ni más valiosa que la de mi esposa. Imagínate que si los dos dejamos a padre y madre y nos unimos a nuestra mujer, si yo me uniera a mi mujer, el concepto de unir tiene que ver con seguirla, con perseguirla, con estar al tanto, tratarme de hacer una sola carne con ella. Esto es, si yo utilizara las capacidades de mi esposa para fortalecerme y fortalecer nuestra familia, ¿qué tan grandes cosas podríamos hacer para el Señor? Mira, la mujer es como el corazón del hogar, el hombre es como el cerebro.
Dice una hermana, no, hermano, no me digas eso, pero sí. La mujer es la que siente, el hombre es el que piensa. Dices, no conoce a mi marido, espérate, ¿ok? La mujer siente, ¿por qué? Porque la mujer nos da ese punto de vista que nosotros como hombres a veces no podemos tener por la forma en que estamos creados, diseñados en forma sistemática. ¿Tú te acuerdas cuando sale el pueblo de Israel de Egipto? Dice que fueron a tierra, ¿qué? Prometida. Una tierra donde fluye, ¿qué? Leche y ¿qué? Son las dos cosas que da la mujer. Leche, lo necesario para la nutrición del bebé, y miel, la dulzura de la vida. Pero Jehová se ve como como dice el profeta Isaías, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Un hombre fuerte. La tierra prometida era la mujer, el hombre fuerte era Jehová. ¿Sí te fijas? Las dos son necesarias para el crecimiento de los hijos. Como hombres, pasamos de estar con nuestra madre a estar con nuestra esposa. Pero si la mujer no respeta ni se sujeta al marido, entonces ¿qué es lo que lo fractura de por vida? Y el mantener el matrimonio, el establecimiento es muy complicado. ¿Qué pasaría si de pronto yo le preguntara a mi mujer, oye, hicimos esto con Caleb, ¿tú cómo lo ves? La mujer lo ve de la parte dulce. Sabes que fuiste muy rígido con él, se te pasó la mano. Cuando un niño o una niña crecen solamente con una madre o padre soltero, lo que sucede es que se fracturan de por vida. ¿Por qué? Porque no ven el otro aspecto que es importante. El aspecto varonil o el aspecto femenil. Tú entras a una casa y dices, ¿aquí vive una mujer o aquí no vive una mujer? Todo es práctico, sí, pero no hay vida. Por eso decía el judío, en la mujer se encuentra el centro de la bendición del hogar, por lo que dice Proverbios. El que haya a la mujer haya ¿qué? El bien. En este caso, si nunca la hayas, nunca hallaste ¿qué? El bien. Y fíjate lo hermoso que es la mujer. Lo bello que es la mujer. Le das dinero y te hace increíblemente unos platillos fabulosos. Le das una casa y te da un hogar. Le das tu esperma y te da hijos. Fíjate lo bello que es la mujer. De ella procede el bien. Te sientes solo, ahí está. No como tu mamá, sino que como tu esposa. El que haya esposa, haya ¿qué? El bien. Pero si la mujer no respeta al marido, no contribuye a ello. Imagínate, fuiste creada, formada para ser etzer, ayuda idónea. Pero si el hombre está cargando el púlpito por sí solo, y tú estás ahí sentada como, ándale, no que podías, por el rencor que tenías, ¿cómo podría establecerse o preservarse eso? La familia, el matrimonio es importante, pero solo es importante si se entiende por las dos partes que son del mismo valor, que son de la misma importancia, pero que tienen dos funciones muy distintas. Y si tú haces eso, el matrimonio puede ser de gran bendición para la iglesia, para la sociedad. Buenos matrimonios, buenas congregaciones, hermanos. Nosotros tenemos en la congregación a la cual yo sirvo, hermanos, tenemos una reunión de matrimonios una vez al mes. ¿verdad? Tenemos como 50 y tantos matrimonios, son un montón, y hay muchos niños. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando los jóvenes ven buenos matrimonios en la iglesia, quieren casarse. Pero si lo que ven es puro caos,
la esposa no respetando al marido, el marido no amando a la mujer, dice el hijo, no, yo para qué me caso. ¿Y qué pasa? Si ven que el esposo deja a la mujer, abandona a la mujer, no tiene el honor de preservar el pacto, entonces el matrimonio se toma como cualquier cosa. Cuando es un pacto que Dios creó aún antes de ¿qué? Del pecado. Pero ¿qué pasa si el matrimonio forma un amor matrimonial? Fíjate, no importa cómo ha sido educado, pero qué hermoso cuando un esposo abraza a su esposa, besa a su esposa, acaricia a su esposa. Ahí está el niño viéndolo. Y el joven dice, oh, get a room. ¿Por qué hacen eso? Pero esos son ejemplos que le das, porque buenos matrimonios conforman buenas congregaciones. Fuertes las congregaciones. Pero eso no puede ser si no hay amor ¿qué? Matrimonial. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos uno, cuando hace una boda, pues uno es como el juez, uno firma, ¿verdad? El año pasado tuvimos varias bodas en la congregación. Y una de las clases que les doy a ellos, porque les digo, yo puedo hacer la boda si gustan, Dios los va a casar, pero yo puedo hacer la ceremonia, pero solamente pido 12 a 14 horas de clases. ¿Pero por qué, hermano? Porque el matrimonio es cosa muy seria, mijito. ¿Pero por qué es mucho tiempo? A veces llegan, oiga, que usted puede casar. Le digo, yo no, Dios casa, pero yo hago la ceremonia. Bueno, pues es que nos queremos casar el fin de semana. Ah, no puedo. ¿Pero por qué no? Pues es que es algo muy serio. ¿Sabes cómo decían los rusos? Dice, si vas a ir a alta mar, ora una vez. Si vas a la guerra, ora 2 veces. Pero si te vas a casar. ¿Por qué? Porque el matrimonio es ¿qué? Naufragio, batallas, todo el tiempo. Entonces, cuando yo les doy esta clase prematrimonial, esta preconsejería a los jóvenes, tengo una clase solamente del amor matrimonial. Y hablo del aspecto de la intimidad física y todo eso. Pero les digo de esta manera, mira, pon atención. El amor a la mujer ve la intimidad como comunicación. Y le hace el muchacho, ¿de qué estás hablando? Sí, o sea, si tú hablas todo el tiempo con ella, encantada. A ver, hermano, explícame mejor, te voy a explicar. Cuando ella te habla por teléfono, ¿cómo estás? Tú haces lo siguiente. Fíjate que estoy entre la autopista tal y tal autopista. Y hay muchos carros a mi alrededor, un carro verde, un carro rojo. Y fíjate que vengo escuchando una canción. Ah, me acordó de cuando estábamos enamorados. Y tú hablas con ella unos 10 minutos. Ella tuvo una gran intimidad contigo. Pero si lo que tú dices, estoy bien, al rato llego, pum. Ahí no hay amor. Y luego en la noche, como a las 9 de la mañana, ya te cambia la voz. Pues no. La mujer dice, hazte para allá. ¿Por qué? Porque no hay amor matrimonial. Y los hijos son constantes en la observación de esto, hermanos. El hijo que no se quiere casar porque vino de un mal matrimonio. Pero el hijo que se quiere casar es porque vio a sus padres con amor matrimonial. El papá, ya me voy, beso, un abrazo. Eso es algo muy normal. Dice la hermana, no estamos para eso, mijito, ya eso fue después. No, hermanos, porque en el matrimonio se muestra todo esto. Cuando el matrimonio se ve de esta manera, entonces el establecimiento de este pacto se puede preservar sin ningún problema. Se puede preservar, hermanos. No es difícil. Cuando uno ve a la mujer y ve que en él se encuentra el centro del bienestar y la bendición, hermanos. Dice la Escritura que mujer virtuosa, ¿a quién la qué, hermanos? ¿Quién la hallará? Que el corazón del hombre está confiado. Pero si no confía tu esposo contigo, si le da miedo hasta dormir contigo, dice durmiendo con la enemiga, pues no. Tiene que haber una confianza mutua. Pero ¿qué sucede si el esposo la ama? Y la mujer lo respeta. ¿Y qué pasa si ellos pueden ir de la mano de esta manera, hermanos? ¿Por qué? Porque ven que el matrimonio ante los ojos de Dios es algo serio.
entramos en libre albedrío. Yo decidí casarme con ella. Yo decidí casarme con él. Ahora, vamos a contribuir a que el pacto que hicimos sea un pacto de bendición para nuestro hogar, para nuestra familia, para la sociedad y para la iglesia en la cual servimos. Y entonces todo cambia. Si cada matrimonio en la congregación fuese así, qué difícil serían las iglesias. Pero imagínate, luego la hermana anda hablando mal del esposo. No, es que este no sabe nada. Y ándale, muévete. Y lo peor de todo, que ahí va el hombre moviéndose. Espérate. O sea, cuando hay esa falta de respeto. ¿Saben que en la cultura hebrea hay algo muy bonito? Lo dice 1 de Pedro capítulo 3, porque Pedro era un hebreo total, completo. Dice que en la cultura hebrea, en el primer siglo, y aún desde antes, cuando llegaba el hombre de la jornada y entraba a su casa, la mujer iba, lo recibía, le agarraba la mano, la besaba y le decía: bienvenido, mi Señor. Amén, hermanos. Pero ¿cómo ha cambiado todo, hermanos? Es más, la Escritura habla de Pedro cuando dice que y vosotras sois hijas de Sara, que le llamaba mi señor Abraham. Pero ahora llega uno del trabajo, hermanos. ¡Vienes tarde! Ahí está la comida y en Tupperware. Caliéntatelo en el microwave. Ya no hay respeto, hermanos. Es más, en plato desechable. Pues ni que fuera visitante. Si ves cómo tiene la vajilla ahí, toda en la vitrina, hermanos, esa nunca la vas a ver salir de ahí, Si ves cómo tiene las ollas nuevas, esas nunca. ¿Qué utiliza la mujer? Lo más chafa para ti. ¿Qué respeto es eso? Pero ¿qué pasaría? Que tú llegaras, llegas del trabajo cansado y tu mujer, mi Señor. ¿Amén, hermanos? Ay, sí, amén, pero hace rato no hacía nada. Y luego que te siente, que te ayude, que te apapache, que te respete, hermanos. Entonces el matrimonio sería fructífero para todos. La pregunta sencilla es esta, hermanos. ¿Quién no gustaría tener ese matrimonio y guardar ese pacto? ¿Quién, hermanos? Pero si la mujer siempre anda enojada, como gotera. Otra vez. ¿Sabes que tú hay hombres que no llegan a la casa para no oír la gotera? Se quedan en el estacionamiento, literalmente, hermanos. ¿A qué hora se duerme esta? A las 9. A las 9:10 llego y entro. Porque no ven el hogar como un refugio. Pero si la mujer fuera esa bendición, si llegar a casa significaría entrar a tierra prometida. Dice el hermano, sí, pero yo nada más veo una cananea. No, pero piénsalo. Si llegar a casa fuera bendición, de que donde hay leche y qué, hermanos, que la mujer hablase. A veces la mujer le habla mejor al gato que a ti. Al perro, ¡ay, mi perrito! Véngase. Tiene todo que ver con el concepto del amor y del respeto. El matrimonio es algo hermoso, pero decía mi abuelo, depende de cómo te va en la feria, mijito, es como tú lo ves. El detalle es que nosotros escogimos la feria y escogemos los juegos a los que nos queremos subir y tenemos que funcionar como Dios lo quiere. Si uno hace eso, hermanos, entonces el matrimonio sería de gran ¿qué? Bendición. Y veré uno como ayuda idónea. Porque, por ejemplo, imagínate yo me vine para acá. La semana pasada en Oklahoma, la semana que viene en Puebla, México, la semana que viene. O sea, yo estoy saliendo. Si no tengo mi ayuda idónea, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Cómo le puede uno servir a Dios? ¿Tú te imaginas a esta Sara? Le dice a Abraham, ya me voy con Isaac. Camino de 3 días me voy a ir al monte Moría. No me dejes. No te vayas. Pues, ¿qué tipo de mujer es esa, hermanos? ¿Tú te imaginas a la mujer de Pedro? ¿Cómo que te vas a ir a pescar con el Señor?
¿Cuántos días vas a irte? ¿Y qué vas a hacer? ¿Hasta Galilea? No. Tiene que haber un apoyo mutuo para que uno le pueda servir al Señor. Si se fijan más, no quisiéramos, levanta la mano que quisiera tener ese tipo de matrimonio más. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa.